Buenos días, queridos hermanos. Que la gracia y misericordia del Señor los sostenga, los guarde. Qué bueno es poder acercarnos como iglesia. El domingo es el único momento donde todo el cuerpo, la iglesia, se reúne para adorar y exaltar a Dios. Y como lo repito todos los días domingo, cuerpo sin cabeza no hay. Donde está el cuerpo, ahí también está la cabeza. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia está íntimamente unida a Jesús. Así que quien dice ser de Jesús debería ser parte del cuerpo. Aquel que no es parte del cuerpo o rechaza al cuerpo está rechazando a Cristo. Es muy importante que todos empecemos a entender la importancia de la iglesia, de la vida de la iglesia, porque es ahí donde Dios se manifiesta, porque Él es la cabeza. Hoy en el mundo hay muchas personas que piensan que pueden tener una relación con Dios sin tener nada que ver con el cuerpo. O personas que por ahí hablan bien de Jesús, pero hablan mal del cuerpo. Pero nosotros los creyentes, ahora que estamos estudiando Colosenses, y vemos que Cristo es la cabeza y que el cuerpo es de Cristo, sería una locura pensar en no venir un domingo para juntos como cuerpo, unidos a Cristo, levantar alabanzas al Dios de los cielos. Hay gente que debería siempre pensar esto los domingos, porque los domingos nos pinta la carne, ¿sí o no? Un día alguien me dijo que a qué hora era el culto, ¿no? Y le dijimos que era a las 9, y dice, ¿tan de mañana? ¿No es cierto? Es el culto. Y hay muchas barreras que nos llevan a impedir o nos impiden venir un domingo. Pero cuando tú traes a tu mente la verdad de por qué es importante el domingo, es bueno traer a la mente que voy a juntarme con el cuerpo al que pertenezco, que es la iglesia, en donde Cristo es la cabeza. Y eso va cambiando de a poco la forma en la que enfrento los obstáculos el día domingo cuando yo no quiero venir. Así que ahora vamos a dedicar un tiempito para orar y pedirle a Dios por gracia, porque los domingos son oportunidades para adorar a Dios, y como Él está en medio de nosotros, por supuesto que Él va a abrir su boca. Él va hoy a decirnos lo que tiene para nosotros y nuestras vidas como creyentes. Nosotros venimos acá a adorar, pero también venimos a recibir las órdenes para actuar, porque ser cristiano es una cuestión de vida diaria, es un estilo de vida. Yo no soy cristiano solo porque me siento acá en una iglesia cristiana. Soy cristiano porque Cristo me transmite vida a lo largo de toda la semana, y esa vida da fruto en mí. Así como yo espero que un árbol esté cargado de frutos, de la misma manera yo debería esperar, y la gente debería esperar, que mi vida se vea a Cristo. Cristo debe verse en mi vida, porque ahora Él está en mi vida, supuestamente debería ser así. Y así lo dicen las Escrituras. Así que vamos a pedir por gracia al Señor. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por poder reunirnos como iglesia, como cuerpo, en donde Cristo es la cabeza, para poder alabarte, Señor, por todo lo que tú has hecho, por quien tú eres. Señor, hoy el mundo corre detrás de diferentes cosas o personas para sostener sus vidas en medio de grandes problemas y tribulaciones. Hoy las personas todas ponen fotos bonitas en el Instagram, en el Facebook, en su WhatsApp, pero toda la raza humana, Señor, aunque aparenta felicidad y gozo, todos en lo más profundo luchan con temores, con tristezas, con presiones, y no hay otro Dios que pueda sostenernos en medio de esas adversidades, sino solamente tú. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque eres fiel, y tú sostienes nuestra alma en todos los momentos y etapas de nuestra vida. Y queremos hoy, Señor, rogarte por nuestros corazones y también por gracia, para que nuestros corazones no se endurezcan, para que nosotros no seamos oidores olvidadizos, que una vez que tú has hablado, salimos de acá con la mente llena de nosotros, llena de este mundo, pero no llena de ti, Señor. Danos de tu gracia para que nuestros corazones, nuestra voluntad, se humille a hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor, porque nos has dado también la gracia a través de tu Santo Espíritu para poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Guíame, Señor, en poder exponer tu palabra, en poder ser claro con tu palabra y el poder hacerlo de manera fiel. En Cristo Jesús
Gracias te damos, Señor, y te pedimos estos favores. Amén. Amén. Bueno, y aprovecho para darle la bienvenida también a nuestros jovencitos que vinieron ahí del viaje misionero a Perú. Un mes y medio pasó rapidísimo, ¿no? Así que estamos contentos de volverlos a tener. Solo nos falta Pau, que se fue allá a Ecuador, y a Fido y a Sami, que regresan el 27. Así que demos gracias a Dios porque también han regresado con bien. Dios ha provisto. Al principio pensábamos que iba a ser imposible, ¿no? 1 millón de pesos cada uno tenía que recaudar y Dios lo volvió a hacer. Y esos jovencitos abren la puerta para muchos que vienen detrás, porque estos jovencitos son jovencitos de la iglesia, no son de instituto, de seminario, son de la iglesia. Acá muchos de ellos crecieron, acá tomaron decisión por Cristo, muchos de ustedes animaron, así que cuando yo veo a mis hijas, veo con esperanza, porque yo digo, mis hijas un día van a poder también seguir las pisadas de ellos, porque siendo tan jovencitos estuvieron dispuestos a creerle al Señor, y ahora debemos orar por ellos, porque Satanás obviamente busca que el nombre de Dios no sea glorificado. Oremos por los jovencitos que han ido, por su santidad, para que ellos puedan seguir creciendo por su fe, porque siempre habrá alguien de mal corazón en medio de nosotros que diga, mirá, se fue al viaje misionero 1 mes y medio, ¿y de qué le sirvió? Hay eso, va a pasar eso, ténganlo por seguro, ¿sí? Porque el corazón de los seres humanos es completamente malo, y si no fuera por Cristo, como decía el hermano Audi, nosotros viviríamos inclinados y gobernados por la maldad. Y también acuérdense que Satanás también está buscando destruir a la iglesia, desestabilizar a la iglesia o desanimarla. Así que oremos por nuestros jóvenes. Hoy vamos a cerrar la serie que veníamos desde enero, y es Relaciones que glorifican a Dios. Se ha hablado acerca del hombre perezoso, de la mujer iracunda. Cristian estuvo hablando también acerca de la mujer ajena, extraña, el hombre simple. Y han sido buenos los domingos de poder escuchar la palabra del Señor y poder ver que Dios está buscando que nuestras relaciones glorifiquen, en el sentido de que nuestras relaciones muestren que Dios está en medio de nosotros. Cuando tú eres un creyente, tú no estás en un monasterio. Tú estás lidiando todo el tiempo con las personas. Y las personas tienen que ver la forma en cómo tú te comportas. Habíamos también ahí en Santiago hablado de la sabiduría carnal, humana y diabólica, y también la sabiduría que es de lo alto, animándoles a cada uno de ustedes a vivir de acuerdo a esa sabiduría, a la sabiduría de lo alto, para que cuando la gente te escuche, la gente trate contigo, la gente vea tus actitudes, vea la sabiduría de lo alto en medio tuyo. Así que hoy vamos a cerrar con un tema que cuando te lo diga todos vamos a estar pensando, ¿de esto también debo tener cuidado? Esta es una relación con la que debo de crecer, y es una relación muy importante, y es una relación tan importante que mucha gente, por no tener una buena relación con esto, ha terminado enferma y unos están a punto de morir. Y es la relación con la comida. Escucha bien, hoy vamos a hablar de la relación que los creyentes deben tener con la comida. Cristo quiere meterse en la comida, quiere Él meterse en la comida. Él quiere meterse en la comida. La comida es muy importante para el ser humano. Para el ser humano. Hoy el mundo se mueve por un deseo continuo e inconstante por comer. La gente se desespera por comer. La gente se pelea por comer. Una de las preocupaciones de los seres humanos es ¿qué voy a comer? ¿Sí? Los niños cuando piden algo después de jugar, ¿qué es lo que te piden? Comida. O sea, la comida es necesaria, es importante, y la comida debe ser, el comer debe ser una oportunidad para glorificar a Dios. Miren ahí en 1 Corintios 10:31. Dice ahí, si pues coméis o bebéis, dice Pablo, o hacéis cualquier otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios.
O sea que si yo como y bebo, debo hacerlo para la gloria de Dios. En otras palabras, cada vez que como, cada vez que bebo algo, yo debería pensar en glorificar a Dios. Dios debe ser glorificado también en la comida y en la bebida. Así que nosotros vamos a estar estudiando hoy algunos principios en cuanto a la relación que debo tener con la comida. Este es un tema muy importante y por eso lo estamos tocando ahora. Ustedes sabían que en el 2024 en el mundo se gastaron alrededor de 9 billones de dólares. 9 billones de dólares. Eso es un montón de dinero. Un montón de dinero. Y esta cifra te la doy para que tú entiendas cómo el mundo le puede faltar un montón de cosas menos la comida en la mesa. Así que vamos a aprender en cómo debo glorificar a Dios a través de la comida. Y necesito tener principios claros en cuanto a esto. Así que este es un mensaje temático, no es expositivo. Vamos a ir por varias partes de las Escrituras para identificar principios en cuanto a la comida. El primero lo vamos a ver en Génesis 1:29 y es que la comida es buena y la comida es necesaria. La comida es buena y la comida es necesaria para la vida y la existencia humana, para la existencia biológica, estoy hablando de esto, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Versículo 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer, y fue así. Y en el verso 31, cierra esta sección diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. La comida es buena porque Dios la creó. Y Dios la creó con un propósito, y el propósito es que el hombre a través de la comida se deleite y sea beneficiado, sea nutrido. Nuestro cuerpo físico fue creado de la tierra. Y Dios creó los alimentos que también crecen y se desarrollan en la tierra para que nosotros, los que fuimos creados en base a la tierra, podamos nutrirnos y beneficiarnos. Dios nos hizo con sentidos, el sentido del gusto, del olfato, el sentido del oído. ¿Para qué nos hizo con eso? Bueno, para que nosotros disfrutemos, ¿no es cierto?, la comida a través de los sentidos. ¿Vieron cuando el pan está fresquito y tú lo tocas y cruje? ¿No? Lo escuchás y te emociona, qué rico pan, ahí le pondría queso, ¿no? O cuando agarras una manzana y la pruebas y puedes sentir su jugo, puedes sentir su textura, puedes ver también su color. Dios hizo absolutamente la comida como algo bueno y algo necesario para la vida. No hay nada pecaminoso en la comida. Es buena, es necesaria y debemos nosotros aprender a crecer en ver a la comida como buena y necesaria. Hay mucha gente que no le gustan las ensaladas. Hay niños que luchan mucho con el brócoli, ¿no es cierto?, con el pimiento. Y esto va para los niños de la iglesia. Algunos niños desearían, ¿no es cierto?, tener padres que le digan no comas nada de vegetales, nada de frutas, solamente galletitas y solamente papas fritas. No, serían felices los niños con padres así. Pero los niños de la iglesia, o todos los que estamos acá, deberíamos aprender a comer, porque hay muchos que no les gusta comer vegetales y frutas. Y eso es algo que debe corregirse en la mente, porque Dios creó las frutas, los vegetales y las plantas para que detrás de eso tu cuerpo pueda ser sostenido y beneficiado. Y es importante que tú entiendas esto, porque hay personas que están mal de salud porque no tienen una buena relación de la comida al no tener una buena idea en cuanto a la comida. Si tú eres una persona que no le gusta cierto tipo de comida que tú sabes que Dios creó, una de las maneras de comer lo que es sano y es nutritivo es trayendo a tu mente que cuando Dios vio
esa fruta y ese vegetal y esa planta, Dios dijo, esto es bueno y esto es bueno en gran manera. Así que la comida es buena y es necesaria para todos los seres humanos. Y Dios la creó. Según los datos, hay más de 2000 frutas en el mundo. Y solamente acá en Occidente, no en Oriente, en Occidente, nosotros hemos aprovechado el 10% de la comida que Dios hizo. Es muy poquito, imagínate todo el 90%. Así que la comida debe ser vista como algo bueno y beneficioso. Hay comida que te puede gustar mucho que Dios creó y la que no te gustó tienes que entender que es necesaria, que Dios la hizo útil y beneficiosa para sostener tu vida física. Muchos de nosotros estamos debilitados físicamente o enfermos porque no estamos comiendo correctamente lo que Dios dio para ser beneficiados. Así que tenemos que incluir eso en la dieta. Muchas de las comidas que nos enferman no han sido creadas por Dios, han sido creadas por el hombre. Y de ahí que muchos de nosotros estemos con la salud por los suelos, porque no estamos consumiendo correctamente todo lo que Dios creó y es bueno. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Así que si hay una comida, alguna planta, alguna fruta que a ti no te gusta, sobre todo los niños y los adolescentes, tenés que comértela. ¿Por qué? Porque es buena, porque Dios la creó, porque es necesaria. Ese es un buen principio para aprender y enseñar a nuestros hijos. ¿Sí? Segundo, la comida requiere trabajo y esfuerzo. En el jardín del Edén, Adán y Eva sembraban y al toque crecía, casi como la tierra argentina, ¿no es cierto? Pero obviamente después de la caída todo cambió. Ahí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 17, la tierra va a ser maldita. Ya la tierra no va a producir como antes producía a causa de esta maldición que vendría sobre los hombres y que afectaría la tierra que se utilizaba se utilizaría para cultivar. En el versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí vemos que el poder tener comida en la mesa, el poder disfrutar de una buena comida requeriría gran trabajo y gran esfuerzo. Dios aquí mismo le dice a Adán, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por qué iba a comer Adán con dolor o por qué la raza humana tiene que comer con dolor la comida? Bueno, porque la gente que siembra, los que han tenido vida de campo o han crecido con abuelos del campo, se dan cuenta que cuando están sembrando hay plagas que vienen al campo. ¿Y esas plagas qué hacen con los sembríos? Los terminan arruinando. O sea, yo tengo acá un árbol paraíso. En 2 días hicieron y deshicieron las hormigas con el paraíso. Entonces hay gente que tiene sembríos y lucha constantemente por mantener los sembríos y que lleguen a término porque hay plagas. Y a esto le sumas también el clima que hace que el tener un plato de comida en la mesa sea sumamente difícil. Hoy quizás ustedes no sean granjeros, pero ustedes saben que la realidad es esta. Seas o no seas granjeros, tener un plato de comida requiere un gran esfuerzo. Hay muchas familias que tratan de decirle esto a sus hijos. Este plato que vos estás comiendo me costó mucho poder tenerlo ahí en la mesa. Ya sea o trabajo para cocinarlo o trabajo también para poder tenerlo. Porque ese plato que está compuesto por esos ingredientes, alguien tuvo que comprarlo. Y para comprar esos alimentos, alguien tuvo que trabajar para comprar esos alimentos. No vino de la nada. Hoy nosotros tenemos una cultura, sobre todo en los adolescentes y jóvenes mayores, que son mantenidos por sus padres y que no hacen nada en casa, que la comida viene como por arte de magia. Y eso es una realidad contraria a lo que la Biblia dice.
todo hombre y toda mujer a causa del pecado para comer va a tener que trabajar y esforzarse mucho. No va a ser como en el paraíso. Allí el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses 3:10, enseña esto. A los que les gusta mucho la comida o les gusta comer, este pasaje les vendría muy bien. Hay padres que se resisten a aplicar esto, pero eso ya es un problema de los padres, que quieren criar hijos de esta manera. Pero el apóstol Pablo, que era un apóstol que amaba demasiado a la gente, mira lo que va a decir el apóstol Pablo. En el capítulo 3 de la segunda carta de Tesalonicenses, desde el versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 12, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, que te alejéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Sí? Ahí estuve mirando, vieron en un dibujito, decía, cristiano es alguien que recibe al pecador y no cristiano es alguien que no ayuda al pecador. Y Pablo acá dice algo relacionado y es muy fuerte. Dice que un creyente que vive desordenadamente tiene que ser apartado, tienen que apartarse de un creyente que vive desordenadamente. La pregunta es, ¿de qué manera vive desordenadamente? Dice, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, dice Pablo, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, a ver, a coro, tampoco coma. Porque oímos que hay alguno entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, o sea, laboriosamente, sacrificialmente, esforzadamente, con el sudor de la frente, dice acá, coman su propio pan. Esto es un mandamiento de Pablo, no, es un mandamiento del Señor a través de Pablo para la iglesia. El hermano que no trabaja, que no coma, porque para comer Dios ha establecido que se tiene que trabajar. Así que para aquellos que nos gusta la comida, para aquellos que amamos las cosas ricas, para que eso suceda, uno que tiene que hacer bíblicamente, tenemos que trabajar. ¿Te gusta esto? Tenés que trabajar. ¿Te gusta aquello? Tenés que trabajar. La comida es buena y necesaria, pero para tener comida yo tengo una responsabilidad de trabajar. Yo tengo una responsabilidad de esforzarme, que es lo que hoy no se ve en la juventud. Hay padres, por ejemplo, que hacen que sus hijos ya de 20 años sigan viviendo en casa y muchos de esos hijos no hacen absolutamente nada. Son como parásitos dentro de la casa y ese tipo de crianza es terrible, porque un chico de 18 años para arriba debe ser impulsado a entender lo que Adán y Eva entendieron después de la caída. Si quieres comer, tienes que sudar, tienes que trabajar, tienes que esforzarte para tener el plato de comida, porque esa es la manera que Dios ha establecido y eso es un principio que los padres tienen que enseñar a los hijos cuando ya son adultos. Hijo mío, ¿querés comer? Tenés que traer dinero a la casa. Y hay padres que no quieren permitirlo porque dicen, pobre, ¿cómo va a ser posible que yo le pida a mi hijo? Usted tiene que pedirle, pero no por el dinero, sino por su propio hijo. Porque su hijo piensa, estoy hablando de los hijos adultos, que la comida viene del cielo. Viene del cielo, pero somos responsables para que esa comida que Dios da del cielo esté en la mesa a través de un trabajo fiel en la tierra. Así que eso es un principio muy importante. La comida no va a aparecer como en el paraíso, queridos hermanos. La comida es el resultado del trabajo sosegado
de los hombres y de las mujeres. Tener comida en la mesa debe doler, es un trabajo. Hay un esfuerzo detrás. No viene de manera espontánea, no viene de manera gratuita, viene a través del esfuerzo. Y eso es una idea que debemos tener todos nosotros. Y no está mal que nosotros cuando nos sentemos y estemos súper agotados, podamos disfrutar ese pan que vino a través del esfuerzo y del trabajo que el Señor en su gracia nos permitió hacer. Así que ese es un principio en cuanto a la comida. Quiero comer bien, tengo que trabajar entonces bien, tengo que esforzarme. El que no trabaje, que no coma, ¿sí? Eso es algo sencillo. Tercero, la comida es un medio para practicar la gratitud. Nuestros momentos de comida deben ser momentos para adorar. Y uno diría, a ver, lo último que se me hubiese venido a la mente es que la comida debe ser un momento de adoración. Claro que sí. Miren, ahí en el Antiguo Testamento, vamos a ver en el Antiguo y en el Nuevo. En Levítico 23:9, del 9 a 14, esto es un mandato para el pueblo de Israel, ¿sí? No es para nosotros, pero podemos extraer un principio de esta ordenanza para el pueblo de Israel. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, hablando de los frutos de esta tierra, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea, un atado con los primeros frutos de aquella cosecha, es la gavilla. ¿Sí? Y el sacerdote mecerá la gavilla, el sacerdote tomará ese atado de frutos, esa cosecha, y dice que el sacerdote ofrecerá un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Lo ofrecían los israelitas, pero el que lo ponía a arder en el altar era el sacerdote. Y el sacerdote dice, mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa, dice el versículo 13, de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Versículo 14, mira qué importante, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Imagínate, todo lo que se produjo el sembrar ahí la cebada, ¿no? Con lo que se hacían diferentes tipos de comida. Todos están esperando la cosecha de la cebada, ¿no? Todos ya se están imaginando todos los platos que me voy a hacer ahí con la cebada. ¿Y qué dice ahí la Biblia? Espérense, antes de que todos empiecen a cocinar, a crear, vamos a tener que llevar un atado de este sembrío al sacerdote. Y vamos a llevar un cordero para el sacrificio. Y después de una ceremonia que el sacerdote oficie delante de Dios y mesa la gavilla y ofrezca el sacrificio, solo ahí, solo después de eso, la gente iba a poder disfrutar de los granos de cebada. Alguien diría, ¿y esto qué significa? ¿Para qué hacía esto el pueblo? El pueblo hacía esto porque Dios quería darle al pueblo diferentes prácticas porque Él sabía que el pueblo es olvidadizo. Él sabía que el pueblo, una vez que entren a la tierra prometida, iban a olvidar de que Dios fue el que les dio esa tierra y es Dios el quien hace que esa tierra produzca. No es en sí la tierra, sino en sí el Dios que le da esa tierra y sustenta la tierra. Así que cuando un israelita presentaba o hacía esta práctica, lo que estaba reconociendo es Dios, este grano que hoy hemos cultivado ha venido de parte tuya. Si no fuera por ti, nosotros no lo tendríamos acá en nuestras mesas disfrutándolo. Por tanto, Santísimo Dios, nosotros queremos agradecerte.
los judíos debían vivir en constante gratitud a través del sustento que Dios les daba. Así que antes de la cosecha, antes de que la gente empiece a comer y a disfrutar en la mesa con sus familiares la provisión de la tierra, ellos tenían que acercarse a Dios, adorar a Dios y agradecer a Dios, porque sin Dios no hubiesen tenido ese alimento en la mesa. Hoy, tribus paganas, en Ecuador se celebra la famosa Pachamama. ¿Han escuchado hablar de la Pachamama? Le hacen sacrificios porque la Pachamama les dio la tierra, todo un festejo, toda una celebración. Bueno, nosotros no celebramos a la Pachamama, nosotros celebramos a Dios. Dios fue el que nos dio ese alimento. Por eso, antes de disfrutar cada alimento, yo debería elevar adoración a Dios, porque ese alimento vino a mí por causa de la misericordia de Dios que se renueva todos los días en mi mesa y en mi casa, independientemente de lo que sea. Miren ahí también, en 1 Timoteo 4:4. Primera de Timoteo, gracias José, 4:4. Bueno, aquí hay un contexto en donde en un tiempo, en los postreros tiempos, dice el versículo 1, dice, algunos apostatarán, abandonarán la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿no es cierto? Por la hipocresía, versículo 2, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces iban a venir momentos en donde aparecerían falsos hermanos, ¿no es cierto? Hermanos falsos con verdades, ¿no? Que no eran verdades, eran falsedades. Y estas verdades de estos hermanos falsos estaban relacionadas a que debían ellos no casarse y que no debían consumir ciertos tipos de alimentos. Pero acá el apóstol Pablo claramente dice que eso no debe tomarse en cuenta porque no ha venido de parte de Dios, y explica que los creyentes no deben abstenerse de ningún alimento. Los creyentes tienen que comer todo lo que Dios creó. No hay restricción en la dieta. Podemos comer todo. ¿Y cómo dice que debemos comer? ¿No? En el versículo 3 dice, Dios creó los alimentos, ¿para qué? Para que con acción de gracias, con gratitud, con adoración, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dios creó los alimentos como medios para que cuando vos disfrutes esa manzana, disfrutes ese locro, disfrutes ese asado, tu corazón, al sentir tanto placer, eso te lleve directamente a adorar a Dios, quien puso ese alimento delante de tu mesa. Los alimentos son medios de adoración. Y en el versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, como habíamos visto en el primer principio, y nada es de desecharse, todo debe comerse, si se toma con acción de gracias. A veces uno se pregunta, ¿por qué tenemos que agradecer antes de comer, hermanos? Y esto hay que enseñarle a los niños. Hay niños que no entienden por qué debe uno orar y agradecer antes de comer. Y nosotros debemos enseñarle a los más chiquitos y aún a nosotros mismos, porque muchos de nosotros ya estamos desesperados por comer. Y a veces nos parece, ay, este hermano oró larguísimo, yo quiero comer pronto. Sí, tengo bastante hambre. Hermano, calma tu carne y ponerte a pensar en algo. Dios debe ser alabado primero y celebrado primero, porque esa comida está ahí puesta para que tú alabes a Dios, porque fue Dios el que la puso. Sin Dios no la tendrías. Él es el que te dio la fuerza para trabajar, Él proveyó ese laburo.
Él te dio la gracia para ir y comprar esos alimentos. Él le dio la gracia a mamá para levantarse y prepararlos. ¿Cómo no agradecer por esto? Muchos de nosotros hemos olvidado esto. Y nuestras oraciones son solamente oraciones rituales antes de comer. Gracias por estos alimentos, amén. Y pum, le damos a la comida. Pero qué lindo poder aprender a recordar detrás de cada masticado la gracia de Dios. Porque hay gente que no tiene comida, hermanos. Hay gente que come, mira, en Haití hay madres desesperadas que como hay tan poco alimento, lo que hacen es preparar galletas de lodo. Eso es lo que comen los niños. Y hay niños en la iglesia o adolescentes en la iglesia que no son muy agradecidos. ¿Otra vez pollo? ¿Otra vez tallarín? ¿Otra vez hígado? Y ahí tú tienes que darte cuenta, niño, preadolescente o adulto de la iglesia, que tu corazón no está haciendo lo que se supone que deberías hacer. Y es dar gracia a Dios por esos alimentos. Cada comida debería ser un tiempo de adoración en familia, en donde todos nos reunimos a adorar a Dios porque Él ha sido bueno y generoso. Como dicen en Lamentaciones, su misericordia se renueva cada mañana. Y una de esas misericordias es ese plato de comida por el cual yo debería agradecer y no quejarme. Dios lo hizo para eso. Aquí claramente dice Dios, Dios creó. ¿Qué creó? Los alimentos. ¿Para qué los creó? Para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Así que la comida debe ser un medio para adorar a Dios. ¿Sí? Cuarto principio. La comida no tiene un valor santificador. ¿Qué significa esto? Que el evitar cierto tipo de alimentos o el abstenerme de comer por cierta cantidad de tiempo alimentos, eso no me va a hacer más espiritual o más maduro en la fe. Esto quizás a algunos les suene raro, pero en el libro de Colosenses ya estamos entrando a textos en donde ya se habla de esto. Porque hay mucha gente que hoy en día practica el ayuno y se abstiene de ciertos alimentos porque cree que si los consume o cree que si se abstiene de esos alimentos por una larga cantidad de tiempo, está luchando contra los apetitos de la carne y está siendo más espiritual. Hay gente, por ejemplo, que en las iglesias practican el ayuno, pero no el ayuno como un medio para alabar y adorar a Dios y tener un tiempo para poder entender las Escrituras, sino que lo están utilizando como medios para poder obtener de Dios lo que quieren. Entonces, si estás luchando con algún tipo de penuria en tu vida o quieres algo que suceda en tu vida, entonces ayuna durante 40 días. Entonces ves a iglesias enteras ayunando para que Dios haga algo. Pero realmente el ayuno, el abstenerte de ciertos alimentos por una larga cantidad de tiempo, no tiene ningún valor espiritual. Físicamente sí, podría ser que sí, porque vas a bajar de peso, ¿no es cierto? Pero en relación a lo espiritual no tiene ningún valor santificador. Hay gente que sigue las leyes estrictas judías de no comer ningún derivado del chancho, ¿sí? Toda comida que tenga chancho es chancho, ¿sí? No hay que comerla, ¿sí? No hay que tocarla. También hay leyes relacionadas que son judías en cuanto a la comida kosher. ¿Alguna vez escucharon? Ahí hay un McDonald's kosher. ¿Qué significa esto? Que la carne no tiene que tener ninguna gota de sangre. Así que ellos tienen un proceso especial para hacer que toda la sangre salga de la carne. Pero también ellos no mezclan la carne con el derivado de la leche, ¿sí? Esto de carnecita con salsa de limón que tiene leche, no, ellos no comen, no mezclan, ¿sí? La carne con la leche, no lo hacen. Entonces, eso está en el Antiguo Testamento, pero todo eso era figura de aquello que habría de venir y es Cristo, y eso lo dice el apóstol Pablo. Mira, vamos a revisar esto en Mateo. Jesús explica en cuanto a que la comida no santifica a nadie, o sea, no tiene un valor espiritual.
Por eso cuando alguien te diga, en tu iglesia comen chancho, tú tienes que decir, sí, comemos chancho. Y cuando te pregunte, ¿por qué comen chancho ustedes? Si eso está mal delante de Dios y tú puedas tener textos en donde puedas entender por qué sí comemos chancho, por qué sí comemos cosas que otras personas no comen. Bueno, ahí en Mateo 15, versículo 17 y 18, bueno, aquí el contexto es el siguiente, o sea, los fariseos miraron algo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba comiendo alimentos sin haberse lavado las manos. O sea que si un alimento es de acuerdo a la ley de Dios, pero no te has lavado las manos, entonces en la teología de ellos, que es cerrada, ¿sí? Comer alimentos con las manos sucias te contamina espiritualmente, ritualmente. ¿Sí? Esa era la idea carnal que parecía espiritual, pero no lo era en absoluto. Jesús va a dar una respuesta. Ahí en el versículo 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, todo lo que comes después sale. ¿Por dónde sale, dice Jesús? Por la letrina. Así funcionan los alimentos. O sea, no tiene ningún efecto contaminante a nivel espiritual. Lo que como se va. Lo que como después de comerlo en algún momento se va a destruir porque se sintetiza en el estómago. Versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Versículo 19 y 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Consumir un alimento, ¿sí? Y consumir un alimento que está sucio no va a contaminarme de manera espiritual, de la misma manera que no va a santificarme. Son las dos cosas. No me santifica ni no me contamina. Estoy hablando en términos espirituales. Hay alimentos que físicamente sí me hacen mal, pero lo que estoy hablando es en el sentido de espiritualidad. O sea, el abstenerme de ciertos alimentos no va a hacer que mi vida le agrade más a Dios que si como cerdo o chancho, o si como carne mezclada con algún tipo de lácteo. ¿Sí? No va a producir nada eso en mi relación con Dios, ni me va a quitar algo en mi relación con Dios. Ahí también en Colosenses lo va a explicar. Colosenses capítulo 2. En el versículo 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En el versículo 16 dice que los creyentes no deben de ser llevados a la corte, ser criticados o juzgados en cuanto a comida o en bebida, porque Cristo ya ha cumplido y ha pagado por todo. Su obra ya ha sido efectuada. Ya los creyentes no están sujetos a las ceremonias y rituales judíos, que algunos de ellos estaban relacionados a la comida. Así que los creyentes son libres para comer y beber cualquier cosa. Ya entendemos cómo lo debemos hacer con acción de gracias. Así que nadie debe juzgar en la iglesia a alguien que come cierto tipo de alimento pensando que eso va a contaminar al creyente o de alguna manera va a ser una ofensa delante de Dios. Ahí después en el versículo 20 del capítulo 2, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo o a las formas del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Versículo 22. En conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Bueno, acá en la iglesia de Colosas había influencia de ciertos herejes
que estaban diciendo lo siguiente, que para yo vivir una vida que agrada a Dios, yo tenía que practicar algo que era el ascetismo. El ascetismo significa maltratar la carne para que a través del maltrato de la carne, mi espíritu que es puro sea librado de los apetitos de la carne. ¿Sí? Esto es lo que ustedes están estudiando en Colosenses. En el contexto cultural se explica esto. Así que el apóstol Pablo escribe esto para que estos herejes no terminen influenciando a los hermanos de la iglesia, haciéndoles pensar que ellos tenían que practicar el ascetismo. El golpear su cuerpo no comiendo ciertos alimentos para que por medio de ese ascetismo ellos puedan permanecer en santidad. Ellos puedan luchar contra los apetitos de la carne. Y el apóstol Pablo va a quebrar y a romper esa doctrina diciendo lo siguiente, ¿no? Ahí en el versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, tienen una apariencia de piedad. Imagínate que nosotros veamos un hermano que diga, hace 40 días que no como, solamente tomo agua, pero no como, y paso orando. Y uno le diría, pero ¿por qué haces eso? Porque quiero luchar contra los apetitos de mi carne. Y uno diríamos, qué espiritual que es este hermano, ¿no? Tiene apariencia de piedad, pero no ayuda en nada contra los apetitos de la carne. Y acá lo dice Pablo. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Es solo apariencia, pero no tienen, mirá, Pablo dice claramente, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, una persona podría dejar de comer por 40 días y ser en lo más profundo de su corazón orgulloso, lascivo, envidioso y alguien pecador. Porque el abstenerme de comida no quita el problema, porque el problema no es la comida que ingiero, sino lo que sale de adentro de mi corazón. Así que el ingerir comida o el no ingerir comida no puede influenciar espiritualmente a mi corazón para que mi corazón deje cierto tipo de pecados. Así que es muy importante entender este principio. La comida no tiene un valor santificador como creyente. Así que, hermano, usted puede seguir comiendo con libertad, agradeciendo a Dios, entendiendo que el ayuno o la práctica del ascetismo, el evitar ciertos tipos de alimentos, no te hace más espiritual que otras personas. No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No es la forma en la que luchas con el pecado. Quinto principio. La comida no debe ser la prioridad y la preocupación de los seres humanos. O sea, la comida y la bebida no es el todo. No estamos en este mundo para comer y beber. El comer y el beber no es el fin de nuestra existencia. Eso es muy importante. Y si no es todo en la vida o el fin de la vida, entonces eso quiere decir que nuestra mayor preocupación o nuestra mayor prioridad no debe ser qué voy a comer o qué voy a beber. En los tiempos de Jesús, miren, vamos ahí a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25, Jesús, en su famoso Sermón del Monte, está poniendo el marco sobre el cual se va a establecer su reino. Él está poniendo delante de los que están escuchando las leyes que deben regir el corazón de aquellos que son parte de ese reino. Y acá nos va a decir una de ellas. ¿Qué dice el versículo 25? Por tanto os digo, dice Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira, es muy importante este por tanto os digo, porque este por tanto está unido a algo que está arriba del texto. ¿Qué es lo que está arriba del texto? En el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, porque les hago una pregunta, ¿de dónde sale la comida y la bebida? ¿Con qué la comprás? Con dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero? Del trabajo. Entonces Jesús ha dicho que uno no puede vivir para el dinero. Uno no puede vivir para lo material. Entonces surge una pregunta real. Si yo no vivo prioritariamente para esto, o me preocupo prioritariamente por el dinero y vivo para servir al dinero, en este caso al trabajo, porque el dinero se obtiene del trabajo, entonces, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a beber? Jesús dice, no se afanen, no se preocupen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. Dios está llamando a aquellos que pertenecen a su reino a no vivir para las cosas de este mundo, a no servir a las riquezas, sino a servir a Dios. Y eso, ¿qué implica? Implica no preocuparse. ¿Y cómo Dios puedo no preocuparme por esto? Bueno, Jesús dice ahí en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y en el versículo 32 explica la razón. Y en el versículo 33 el contraste de qué es lo que debería un creyente buscar por encima del qué comer o qué vestir. Dice, porque los gentiles buscan, los gentiles habla de los paganos, los que adoran a otros dioses, los que están alejados de la comunidad de pacto. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Y por eso sirven al dinero. ¿Por qué? Dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quién conoce lo que necesitamos? Dios. Y en el texto de arriba, así como Dios viste a las flores, a la hierba del campo, y así como Dios alimenta a las aves, ¿quién es el que va a suplir para aquellos que son creados a imagen de Dios y son sus hijos? Bueno, Dios mismo, Él es el que va a suplir. Entonces, si Dios es el que va a suplir, mi preocupación no debe ser la comida y la bebida, porque yo sé quién es el que va a suplir la comida y la bebida. ¿Qué es lo que debe un creyente buscar prioritariamente y preocuparse por eso prioritariamente? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que va a ser añadido o dado? La comida, la bebida y el vestido. Pero si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, el todo del hombre, el todo de la mujer, no significa comer y beber y vestirme. Hay mucha gente que vive endeudada, ¿por qué? Por la comida y el vestido. Hay gente que vive preocupada por qué voy a comer, qué voy a beber el día de mañana. Necesito zapatos, necesito ropa, ¿cómo hago para suplir esto? Es muy importante que tú entiendas esto en cuanto a la comida, que no lo veas como un todo, porque si lo ves como un todo, esto te va a llevar a una realidad. Y es que hay muchos hombres y mujeres que han visto la comida y la bebida, y el vestido en este caso, como un todo. La vida se trata de esto, de tener para comer, tener para beber, tener para vestir, para que mi alma no esté preocupada. Muchas personas que tienen esto como fin en la vida han abandonado la obra de Dios. Se han rehusado al llamado que Dios les hizo, o lo han hecho a la ligera por priorizar la comida y la bebida. Hay muchos que han pensado de la siguiente manera: si hago esto para Dios, ¿quién le va a dar de comer a mis hijos y a mi esposa? Cuando yo terminé instituto y fui a Ecuador, y ya la Gaby estaba embarazada, toda mi familia que era cristiana me decía, entre los dos se aguantan en comer algo, pero ahora va a venir una niña. Les hago una pregunta: ¿quién les va a dar de comer a ustedes? Y Dios.
Hubo una persona que quería servir acá en la iglesia y su padre le dijo, ¿a ti quién te va a dar de comer? ¿A vos te va a dar de comer el pastor? ¿La iglesia te va a dar de comer a ti cuando te haga falta algo? No, te lo va a dar Dios. La Biblia no dice que no trabajemos. La Biblia no dice que no comamos. Por eso lo puse en este punto. La Biblia nos anima a trabajar. Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Pero la Biblia no dice que el fin de esta vida es que tú trabajes para que comas y que tú comas para que trabajes. Dios no te hizo para vivir como un animalito. Los animalitos viven para comer y comen para vivir. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, hermanos. Nosotros tenemos un propósito glorioso y elevado, y ese propósito tiene que ver, Dios es primero, su reino y su justicia es primero. Y muchas veces el seguir su reino y su justicia implica que yo termine no comiendo y no bebiendo lo que a mí me gustaría, que es la realidad de muchos misioneros a lo largo y ancho del planeta, que viven con lo justo y con lo necesario. Así que la comida, hermanos, no debe ser la prioridad y la preocupación de los seres humanos. Jesús dijo lo siguiente, mira ahí en Juan 6:27. Juan 6:27. La gente estaba desesperada buscando a Jesús. Desesperadamente buscando a Jesús. Alguien diría, estos son verdaderos creyentes. Y ahí en el versículo 25 dice que esta gente va a hallar a Jesús. Resultaron sus esfuerzos por encontrarlo. Así que le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo que me buscáis. Jesús sabe las intenciones. Ustedes me buscan por algo, no porque habéis visto las señales. ¿Qué señal? Que Jesús los alimentó y los sació con pocos peces, con pocos panes. Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ustedes me están buscando solamente porque yo les puedo dar comida abundante y que sacie. Ustedes me buscan solamente por la comida y la bebida. Sería el punto. Versículo 27, Jesús reprende a esta multitud y les dice, trabajad, esfuércense, trabajen sosegadamente, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hoy la gente, y lastimosamente hoy cristianos, viven trabajando para poder comer bien y beber bien. Hoy hay muchos cristianos que viven trabajando para poder vestirse bien y tener todo lo material que necesitan. Por eso no hay tiempo para buscar el reino de Dios y su justicia. Porque la comida y la bebida se ha convertido en el fin de ellos. En la parábola del rico insensato es lo mismo. ¿Se acuerdan de esa parábola? De que la propiedad de un rico había producido, la viña de un rico había producido mucho fruto. Mucho. Así que el rico, ¿qué dijo? ¿Qué haré con tanto fruto? No pensé que me iba a dar tanto fruto este año. Así que él hizo lo siguiente. Pensó, voy a destruir todos los graneros en donde guardo ahí mis frutos, voy a construirme más grandes para que yo pueda, al final de mi vida, sentarme en una reposera y decirle a mi alma, alma mía, come y bebe. Mirá, come y bebe. Ya no te preocupes más. Tengo todo el dinero para que vos comas y bebas todo lo que quieres y estés tranquila. ¿Y qué dice Jesús ahí en la parábola? Necio, no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que hiciste, ¿para quién será? Así le sucederá a todo aquel que no fue rico para con Dios. ¿Te das cuenta? Este rico estaba pensando en trabajar para dejar mucho dinero o mucha cantidad financiera para que al final su alma ya no se preocupe más, sino que él quiera comer algo, acá está el dinero. Quiero beber algo, acá está el dinero.
¿No es esta, hermano, la realidad en la que muchos de los creyentes y del mundo hoy viven trabajando porque en lo más profundo no creen que Dios puede suplir? Viven trabajando como si se tratara la vida solo de comer, beber y vestir. Como bien dijo como dijo cierto comentarista, es como si fuéramos máquinas tragacomida y maniquís. Solo servimos para tragar comida y para ponernos ropa linda. Ese es el fin de la vida y ese es el fin de nuestra existencia. Una existencia tan pequeña, tan superficial, tan lejana a la que Dios planeó. Así que, hermanos, la comida no debe ser la prioridad y la preocupación tuya ni mía, sino el agradar a Dios, el buscar lo eterno y preguntarte hasta qué punto el deseo de comer y beber y el llevarte obviamente a trabajar para que esto suceda te ha llevado a desligarte de aquello que es eterno y Dios te está llamando a hacer. Porque fuiste llamado para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y por último, algo que no se habla mucho, y es donde quería poner mi mayor énfasis, es que la comida no debe convertirse en un ídolo. La comida no debe ser un ídolo. En 1 de Juan 5:21, el apóstol Juan termina la carta de una manera muy extraña. Para mí es extraña y hasta cierto punto misteriosa de por qué termina así. Porque la palabra amén fue agregada y no está en los manuscritos originales. O sea, el apóstol Pablo termina, hijitos guardados de los ídolos, punto. No dice gracia y paz a vosotros, como otras cartas que escriben los apóstoles. Termina diciendo, hijitos guardados de los ídolos. Esta palabra guardados es un mandamiento, está en imperativo, es una orden. El apóstol Juan llama a los hermanos a mantenerse vigilantes en cuanto a el objeto de su adoración. Cuídense, hermanos, de caer en idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es darle el lugar a algo o a alguien que le corresponde a Dios. Es amar algo o vivir para algo que no es Dios. Jesús es la fuente de nuestra vida y para que nosotros podamos vivir el cristianismo de la manera que Él lo ha dicho, Él debe ser nuestra única adoración. Cuando Él deja de ser nuestra única adoración, todo lo que Dios nos ha enseñado que debemos vivir y por lo cual debemos caminar, no lo vamos a poder hacer. Porque Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, si Jesús no es el centro de mi adoración, mi obediencia no va a estar en la manera en la que Jesús me dijo que sea. O sea, yo no voy a obedecer a Dios si Él no es el centro de mi adoración. La vida cristiana se me va a hacer sumamente pesada y difícil cuando yo adoro algo que no es Dios. Juan Calvino afirmó que el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. Tu corazón fue creado para adorar. Y los seres humanos pueden adorar cualquier tipo de cosa. Cuando te hablo de ídolos, es posible que se te venga la Virgen María, el Gauchito Gil, San la Muerte, pero la idolatría más peligrosa es la que no se ve, la que está dentro de tu corazón. Y uno de los ídolos contemporáneos, el día de hoy, es el ídolo de la comida. El ídolo de la comida. Hay gente que vive para adorar y honrar a la comida. La comida puede convertirse en un ídolo. La comida puede llegar a tener más importancia y valor que Cristo en mi vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta de que la comida se ha convertido en un ídolo? Vamos a revisarlo, porque en muchos de nosotros sí es un ídolo. Y para destruir un ídolo, uno tiene que primero reconocer que es un ídolo. ¿Sí? Porque hay muchos que dicen, yo no tengo problema con la comida. Bueno, muchos de nosotros sí tenemos problemas con la comida. Y es porque en muchos casos puede ser que la comida sea un ídolo de tu corazón que Dios te esté llamando a derribar. ¿Cómo te das cuenta primero que la comida es un ídolo?
cuando comemos por ansiedad o estrés. Hay gente que come cada vez que está ansiosa o que está estresada. Está preocupada por algo y empieza a abrir la refri. Está preocupada o ansiosa por algo, ya se va a comprar un paquete grandote de galletitas. Y vos ves que ni lo mastica, o sea, traga las galletitas. No se mete una, se mete 5. Y está muerde y muerde y muerde. La Biblia, mira qué descripción tan hermosa. Dice, Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Cuando yo estoy preocupado, ansioso, estresado, afligido y en mi mente viene el postrecito, la galletita, ¿sí? El browniecito, cualquier cosa que sea comida, cuando yo ya estoy lleno, significa que la comida se ha convertido en mi amparo, en mi pronto auxilio en las tribulaciones y no Dios. Y ahí tú te das cuenta que la comida es un ídolo. ¿A dónde tú, mi querido hermano, corres cuando estás preocupado, afligido, cuando estás estresado? ¿Es la comida tu pronto auxilio? ¿Es la comida tu amparo? Hay una frase que dice, no puedes resolver los problemas, pero puedes comer. Y ahí está puesta en restaurantes, ¿sí? La vida es difícil, pero siempre hay un helado que puede ayudar. Suena lindo, por eso lo pusieron ahí. Pero es una forma de decirte, hay algo de donde tu alma se puede agarrar para poder enfrentar una situación difícil, y es la comida. Cuando la Biblia dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cómo te das cuenta que la comida se ha convertido en un ídolo? Cuando comemos en exceso. Y aquí te quiero hablar de la gula. La gula es un pecado. La gula es un deseo desmedido y descontrolado por la comida. Es la persona que ya comió una porción contundente, grande y fuerte de comida, pero no es suficiente. Y agarra más, y agarra más, y agarra más, y agarra más. No hay límites. No hay límites. Eso, hermanos, se llama gula y eso es pecado. El pecado de la gula es una manifestación en donde se revela una vida controlada por la carne y no por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué ha dicho Dios al respecto? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando tú ves a una persona metida en la gula, esa gula va a afectar profundamente la forma de su cuerpo y también va a afectar su salud. Nosotros a veces vemos en la esquina a un chico que está, ¿no es cierto?, fumando marihuana o está ahí con el paco y decimos cómo está destruyendo su cuerpo el pibe tan jovencito. Pero nosotros, hermanos, estamos destruyendo nuestro cuerpo por la falta de tratar el pecado de la gula. Porque nosotros estamos llenos y seguimos comiendo, y seguimos comiendo. Y ya estás lleno y dices, no importa, lo voy a hacer por ti, postrecito. Hermano, puede que sea gracioso, pero estás en pecado. Hay falta de dominio en ti. Y tú sabes que en muchos de nosotros el peso, ya en la etapa de la vejez, es terrible. Porque el excesivo peso te conduce a otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad mórbida. Y nadie habla de eso en las iglesias. Hay muchos de nosotros que debemos ser librados de la gula. Debemos de confesar el pecado de la gula. Y debemos nosotros ponernos al lado de hermanos para confrontarlos con la gula. Porque si tú ves un hermano que tiene una talla y no baja de peso, posiblemente sí tenga problemas con la tiroides. Pero la tiroides y otras enfermedades no son un justificativo para mi exceso de peso, porque sí se puede bajar de peso, y te lo dicen los nutricionistas. Más lento que otras personas sí, porque tengo problemas en mi salud con la tiroides u otras cosas más. Pero no significa que yo justifique mi excesivo peso o mi glotonería
porque toda mi familia es así. Hay gente que dice, toda mi familia es gorda, por eso yo tengo que ser gordo. Eso también es una mentira, hermano. Eso es una mentira. Hay padres que no cuidan a sus hijos. Hay niños que están con sobrepeso y los padres y los abuelos no hacen nada. Dicen, mi hijo, qué lindo, cómo come, tan gordito. Eso es malo, hermanos. Yo no te hablo después de las burlas que los niños van a recibir, porque se les van a burlar cuando sean grandes, sino por la salud del niño, y no solo la salud del niño, sino porque al niño se le está diciendo que la comida llena el vacío que solo Cristo puede llenar. Nosotros debemos ayudar a los niños en la edad temprana a que si ya identificamos la gula y el alimento es un ídolo, ayudemos a tratar su corazón. Porque hay niños que también están preocupados, están estresados y ya quieren comida. Y se acaban un paquete de galletas solo. No tratemos la salud del niño, sino el corazón. ¿En dónde ese niño está adorando? ¿En dónde ese niño está buscando un refugio? ¿Es Dios el refugio de ese niño? Y lo mismo con los adultos. Cuando tú ves que comes en exceso, ¿no es cierto? Ahí está el Dios de la comida. ¿De qué otra forma te das cuenta que la comida es un ídolo? Cuando comes excesivamente alimentos saludables. ¿Viste el que se va para el otro lado? Sí. No, esto no como porque esto no es saludable y se cuidan mucho en la dieta, son re extremistas, ¿no es cierto? No, tiene que ser todo al horno, tiene que ser todo al vapor, a baño María, tienen que ser no solamente verdes, o pueden ser rojas, no pueden ser de otro color. Y esto también es una idolatría, mirá, escondida. ¿Por qué? Porque esta persona lo que está diciendo es lo siguiente: si yo me cuido, voy a evitar enfermedades, y si yo me cuido al evitar enfermedades, voy a alargar mi vida. No está mal que tú comas sano, no está mal que tú comas porcionado, no está mal que te cuides en la comida, pero lo que te mueve o lo que te motiva a hacer eso es realmente lo que se debe analizar y que en muchos de nosotros es pecado. Porque ahí en Mateo dice lo siguiente: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras traducciones dice, además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida aunque sea 1 hora? Yo, hermanos, puedo hacer todos los días ejercicio, puedo afanarme por comer excesivamente alimentos saludables. Usted sígalo haciendo, pero que no sea un afán y que no sea motivado para que a través de ese esfuerzo usted alargue más su vida. Porque su nacimiento y su muerte ya están escritas. Usted se muere con 50 kilos, con los riñones sanos y el estómago vacío. Usted se muere porque Dios ya lo ha determinado. No podemos alargar nuestra vida. Los que se cuidan, cuídense. Los que hacen ejercicio, síganlo haciendo. Pero háganlo por salud. Háganlo para cuidar el templo que Dios les ha dado, que es su cuerpo, pero no lo hagan motivados para alargar su vida, porque no hay hombre o mujer que puedan alargar su vida. Ni la famosa Mirta Legrand va a poder hacerlo. Dios ya tiene determinado el día y la hora. ¿Vieron que hay gente que está re enferma y vive 20 años? Y los que siempre se cuidaron murieron ayer. Dice, ¿cómo puede ser posible? Porque nadie puede alargar su vida. Así que cuando tú estás muy preocupado por la salud y los alimentos, eso es un ídolo. Has hecho de la comida un ídolo. Y debes salir de eso. ¿De qué manera te das cuenta que la comida es un ídolo? Cuando gastamos más de lo que es debido, de lo que es necesario en comida. A todos nos gusta comer, ¿sí o no? ¿Y viste cuando todos los días estás con pollo? ¿Sí? Nosotros en la casa todos los días pollo, ¿sí o no, Mile? Pollo, 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 pollo. Hacemos diferentes pollo, de diferentes cosas, de diferentes formas, pero todo es pollo. Y la Mile dice, papi, ya no quiero más pollo. Sí. Bueno, pero si yo quiero carne, voy a tener que gastar dinero más, porque el pollo es más barato. A muchos de nosotros nos gusta mucho comer y la idolatría la vemos a través de ¿qué?
de nuestro excesivo consumo de dinero en comida que nos gusta. Porque no soportamos estar una semana comiendo arroz con queso. Tiene que ser carne. Y después nosotros decimos, no me alcanza el dinero. No me alcanza el dinero. No, no es que no te alcanza, lo que pasa es que no hay contentamiento. El apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando tú estás comiendo polenta con queso y enseguida te cruje el estómago y te duele y sales a comprar y dices, no, yo no puedo comer esto. Y gastas el dinero que era para otra cosa, que era importante, entonces tu actitud está revelando un problema más grande que es el deseo por comer algo más rico. Estás revelando una falta de contentamiento en lo que Dios te ha provisto. Muchos de nosotros hemos sacrificado, ¿sí?, nuestras ofrendas. No tenemos para ofrendar, hermanos. La situación es difícil, pero eso cuando es de la ofrenda. Pero cuando tenemos que comer lo que nos gusta, sacamos dinero, y un montón de dinero. Pagamos 1 kilo de helado, 2 kilos de carne, pero la ofrenda, no hay para la ofrenda. No hay para ayudar a otros, no hay para servir al Señor, porque mi ídolo es la comida y ahí se ha ido todo lo que yo iba a dar para ayudar a otros, para ofrendar para la iglesia. Y es importante entenderlo como idolatría. Hermanos, si usted consume 1 kilo de helado y puede comprar carne, disfrútelo y dé gracias a Dios. Pero si usted no tiene para comer eso, no se endeude, no se desespere, no murmure de Dios, agradezca a Dios, enseñe a sus hijos a agradecer. Porque hay papás también que dicen, no, ¿cómo puede decir que mi pibe hoy no coma carne? Su pibe no es Dios. Enséñele a su pibe a agradecer desde muy chiquito. Hijo, esto nos proveyó Dios, hay que agradecer. Pero papá, yo te vi dinero ahí. Ese dinero está para otra cosa, hijo mío. Esta semana es la última semana del mes. Adoremos a Dios agradeciendo por lo que Él ha puesto. Porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Ahí está bien aplicado el texto. Cristo nos da la gracia para tener gratitud en momentos donde la comida que tenemos delante no es la comida de nuestro gusto. ¿De qué otra forma me doy cuenta que la comida es nuestro ídolo? Cuando por causa de la comida termina siendo de tropiezo a otros. Ahí en Romanos dice, pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hay muchos que les gusta la bondiola al disco, ¿sí o no? Pero bondiola al disco sin cerveza, ¿cómo puede ser posible la bondiola sin cerveza? Y no la comas sin cerveza. Si tú invitas a tu casa a un hermano y haces la bondiola al disco y te ve ahí en la cocina la botella de cerveza, ese hermano que salió del alcohol no va a ser de alguna manera tentado a que si vos le pusiste a la bondiola cerveza, ¿sería malo una copita de cerveza en la semana cuando yo también ya me la comí en el disco? Porque ese hermano no sabe que cuando se pone en el disco la cerveza y el alcohol se consume y solamente queda el sabor de la cebada. Eso el hermano no lo sabe, pero muchos de nosotros somos de tropiezo con la comida. Si yo sé que mi hermano es diabético y lo invito a mi casa, no le preparemos ningún postre, démosle gelatina sin sabor si es posible. No le seamos de tropiezo. Acomodemos, cuidemos a nuestros hermanos. Vos ves a un hermano que está con hipertensión y le sirves un churrasco ahí frito. No le des el churrasco frito, hermano. No se lo des, porque en casa también hay gente que está mal. Y los hijos tienen que aprender también a cuidar a sus padres. Ve que tu papá o tu mamá no pueden tomar gaseosa. Quiero gaseosa, quiero juguito. Por amor a tu padre, toma agua. No pidas gaseosa. No pidas gaseosa porque hay alguien dentro de casa que le va a afectar el que tú comas eso. Muchos de nosotros no tenemos amor dentro de casa con la comida que consumimos.
porque quedamos con la panza llena y el corazón contento, mientras a otro le fue de tentación la comida que comimos. Debemos de tener, hermanos, cuidado con eso. A mí me encantaba en un hogar donde sabes que uno de los hermanitos no tenía un riñón. Y todos en la casa tenían que comer sin sal. Todos en casa comían sin sal. ¿Por qué todos en casa comían sin sal? Para que el niño no sea tentado a comer comida con sal y se vaya destruyendo su riñón. ¿Qué forma de ver que la comida no es lo más importante o el sabor de la comida lo más importante, sino el bienestar espiritual o físico del que está a mi lado? Eso es amor, hermano. Eso hace el amor. Pero cuando yo, sabiendo que le es de tropiezo, ya sea física o espiritualmente, la comida al que está al lado mío y a mí me importa, porque a mí me gusta comerlo de esta manera o de esta forma o con estos ingredientes, entonces yo ya no estoy caminando en amor. Entonces la comida es mi ídolo. Porque si la comida no es mi ídolo, entonces yo voy a buscar agradar a Dios. Y si busco agradar a Dios, entonces voy a amar a mi hermano. ¿Sí? Hay un autor, John Piper, y él dice una frase muy importante. Dice, cuando nuestro contentamiento en Dios se desvanece, la comida rápidamente toma su lugar. Cuando nuestro contentamiento en Dios se desvanece, la comida rápidamente toma su lugar. La comida puede convertirse, hermanos, en un ídolo. Y otra de las formas en las que vemos que es un ídolo es cuando nosotros comemos comida sabiendo que ese alimento nos hace mal. La Biblia nos llama imperantemente a no destruir nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo. Y una de las formas en las que lo destruimos es a través de la fornicación, de los pecados sexuales. Pero ese es un principio también que debe aplicarse a la comida. Porque si yo estoy consumiendo comida, hermano, que le hace mal a mi cuerpo, estoy destruyendo mi cuerpo. Y en Romanos dice que ahora los miembros de tu cuerpo tienen que servir ya no más para la iniquidad, sino para la justicia. Entonces, si tú sigues comiendo lo que a tu cuerpo le hace mal, te hago una pregunta, de acá en unos años, ¿cómo vas a servir a Dios con un cuerpo enfermo y roto? Te hago una pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? Tenés que cuidarte. Señor, voy a cuidarme, voy a no comer este tipo de alimentos, no para bajar de peso y verme más lindo, no para que me entre la ropa, sino porque yo quiero servirte por largos años, Señor. Por largos años, quiero estar fuerte y sano para yo seguir participando de la obra misionera, para yo poder ir a la selva, para poder engancharme en Perú, para ir a Corrientes, para seguir predicando el Evangelio en el barrio. ¿Sabes? Muchos de nosotros no somos de testimonio, hermanos, en esto. Hay gente que nos ve que Dios nos liberó del alcohol, de la droga, de la mentira, del robo. Pero la gente en nuestra casa puede ver que Dios nos liberó de la gula, del ídolo de la comida. En muchos de nuestros casos no. Seguimos comiendo lo que nos va matando de a poco. Y tú debes de entender que eso es un pecado y que la comida, en ese momento, cuando tú la consumes y te hace mal, es porque está produciendo un deleite que Dios no está produciendo. Y eso es pecado, porque es idolatría. Y por último, nos damos cuenta que la comida es un ídolo cuando no estamos dispuestos a compartirla con otros, o cuando compartimos con otros nos produce enojo o tristeza. ¿Te ha pasado alguna vez que estabas comiendo algo rico y vinieron dos y te empezaron a ver lo que estabas comiendo? A mí me ha pasado varias veces. Y te dicen, ¿me das un poquito? Y vos lo das, ¿no? Pero hasta te tiembla la mano darla. No, o cuando le entregas vos dices que no sean más de 3. Y hay muchos también que si se enteran que no les guardaron postre, estalla la guerra en la casa, ¿sí o no? Yo guardé el postre, ¿quién se lo comió? Ay, no sabía que era tuyo. Hasta ahí. ¿Vieron la frase, el que guarda, guarda pesares?
Hay muchos que por causa de la comida han terminado peleándose duramente entre hermanos o entre padres y entre hijos. Por la comida, por la comida. Ahí tú te das cuenta, cuando vos estás peleando con otros por causa de la comida, en ese momento estás diciendo, mi Dios es la comida. Cuando tú tienes algo para compartir y te niegas, te rehusas a compartirlo con otros porque te queda menos para deleitarte a ti, esa comida está siendo tu ídolo. Y tienes que empezar a entender que el Evangelio sí se trata de la comida. Porque Jesús nos ha dicho a través de Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Algunas preguntas, hermanos, para meditar. ¿En qué formas tu relación con la comida no está glorificando a Dios? ¿En qué formas tu relación con la comida no está glorificando a Dios? ¿Tienes dominio propio cuando comes? ¿Te invitan a comer pizza? Mirá, con mi esposa estuvimos ahí averiguando de un nutricionista. 2 pizzas te podés comer, más ensalada. Es suficiente. Tu estómago te advierte cuando ya está lleno. ¿Sí? Tu estómago te advierte. Dios ha puesto alarmas en tu cuerpo para decir hasta acá nomás. Cuando vos ya comiste y tienes reflujo, significa que la comida ya se está volviendo y vos dices unos mates para seguir bajando más, para comer un poquito más. Hermano, pará. Dios nos ha dado espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Practica el dominio propio. Si te llenaste, suelta la milanesa, suelta el pedazo de pizza, soltá la empanada. Ten dominio propio. Ten dominio propio. ¿La comida está destruyendo tu salud? Si está destruyendo la comida tu salud, ¿para qué seguís comiendo, hermano? ¿Para qué seguís bebiendo lo que estás bebiendo? Cortá con la gaseosa, cortá con el azúcar, cortá con los fritos, cortá con la carne. Odio las tostadas de arroz, comételas. Comételas. Comételas porque la comida no es el todo del hombre, tu deleite tiene que ser Cristo. Da gracias a Dios porque puedes comer algo, aunque sea poco, pero da gracias a Dios. Cultiva el dominio propio, cultiva la buena salud. No destruyas tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Qué triste que no te mató la droga, qué triste que no te mató el alcohol, pero qué triste que te mató la comida. La comida que en lo más profundo de tu corazón fue tu ídolo. Saca ese ídolo. La comida es un sustituto de Dios en tus momentos de estrés o ansiedad. Estás preocupado, afligido y en la mente se te vienen las Don Satur, se te vienen las chipas, no sé qué se te venga. Pero si Dios no es tu opción cuando estás afligido, preocupado, la Biblia dice Dios es nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No vayas a la comida, ve al Señor. La comida no es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo en las tribulaciones. Es el Señor, hermanos, el que sostiene el corazón. ¿Qué sucede cuando no comes lo que te gusta o se te antoja? ¿Agradeces a Dios o terminas enojado y endeudado? ¿Qué sucede cuando no comes lo que te gusta o se te antoja? ¿Agradeces a Dios o terminas enojado o endeudado? Si te endeudas y te enojas, ahí está el ídolo saliendo. Te está diciendo, hola, acá estoy. ¿Qué vas a hacer? Sácalo y agradece a Dios. Sácalo y no te endeudes. No vayas a comprar. ¿Querías arroz? En mi caso yo lucho cuando en mi casa no hacen arroz. Quiero salir corriendo a comprar arroz. Pero tengo que bancarme el zapallito. Sí, la papa hervida. Gracias Dios. Gracias Dios. Y ahí estoy luchando. La comida no es el fin. Es la gratitud. Dios, me diste papa hoy, la como. Me diste pollo hoy, me lo como. Bendito sea tu nombre, que por lo menos esto tenemos para comer. La comida y la bebida son razones que te han llevado a no obedecer al Señor y a confiar en su provisión. ¿Te ha llevado en algún momento así la comida? Con la típica frase, y si no haces horas extras, ¿cómo vas a alcanzar a fin de mes?
Y si consigues otro trabajo, porque el trabajo que tienes te impide vivir la vida de la iglesia, ¿quién te va a dar de comer? ¿A ti te va a dar de comer el pastor? ¿A ti te va a dar de comer los líderes? ¿Quién se va a preocupar por ti? No les hagas caso. Dios sabe que no podés vivir la vida de la iglesia. Jesús mismo dijo, si Dios alimenta a los pajaritos, si Dios viste a las plantas, a la hierba, que en un momento aparece y luego se seca y es eterno, ¿cuánto más con ustedes? ¿No valéis ustedes mucho más que los pajaritos, dijo Jesús? Vuestro Padre Celestial conoce que tenéis necesidad. Así que, hermanos, no permitamos que la comida sea la prioridad en nuestra vida. ¿Buscas que la comida te venga de balde o te esfuerzas por trabajar y suplir? A los jóvenes que no trabajan, que están aquí como algunos como parásitos en sus casas, que están esperando todo el tiempo como sanguijuelas. Estoy hablando de los jóvenes ya mayores, no estoy hablando de los que están en etapa de crianza. Si tú eres un joven acá, tú tienes que entender algo. Tú tienes que empezar a colaborar en casa si eres un creyente. La Biblia no exalta al vago. Y hay padres que están perjudicando a sus hijos. No es que él es enfermito. Enfermito para lo que le conviene. No es que él es débil. Débil para lo que le conviene. Él tiene que salir. Él tiene que trabajar. Él tiene que honrar a Dios. La comida no debe venir de balde. Si tu hijo, querido hermano, mayor adulto, te hablo hijo mayor, no de crianza. Sería triste que mandes a tu hijo de 5 años a vender chicles para tener el sustento. Eso no estoy hablando de eso. Pero ya de los que son mayores de edad, mandalos a trabajar. Y si no quieren trabajar, no le des de comer. Eso enseña la Biblia. Eso es amor. Eso es amor. No hagas que tus hijos mayores coman el pan de balde. Ellos tienen que trabajar y ganarse el pan. Eso es lo que enseña las Escrituras. Por eso a la gente no le gusta la Biblia y el Evangelio. Porque el Evangelio trata con lo que nadie quiere tratar. Y esta es una. ¿Te tomas tiempos entre comidas o después de comidas para levantar gratitud a Dios por los bienes recibidos? ¿Eres de los que ya está desesperado por comer? ¿Eres de los que dicen, no, una oración corta, hermano? ¿Qué oración corta, hermano? No vas a orar 1 hora, o no tengo que ores 5 minutos, pero no empujes a los otros a terminar rápido. Tú ten un corazón de adorador y ora, porque vos no mereces la comida que está ahí en tu mesa. Cristo la puso ahí. Él te dio la gracia, celebra su gracia, adórale a Él y después come y disfruta comer, porque Dios hizo la comida para que la disfrutemos. Y Él se alegra que a ti te alegre, porque Él la hizo para ese propósito. Dios hizo todas las cosas para que las disfrutemos, pero agradece primero al Señor y enséñale a tus hijos a agradecer antes de comer. ¿Crees que la ingesta o no ingesta de algunos productos te hace más espiritual que otras personas? No, hermano, si usted come chancho, no se crea más espiritual porque otro come chancho. Si uno come morcilla y el otro no come morcilla, no se crea más espiritual. El no comer o el comer no tiene ningún beneficio contra los apetitos de la carne. Son otras las formas en las que uno tiene que luchar para vencer la carne, pero ninguna de ellas tiene que ver con la comida. Así que vamos a ponernos de pie. Y vamos a agradecer a Dios por su palabra, ¿sí? Hemos cerrado con broche de oro, ¿no? La comida, ¿sí? Y yo les quiero animar a algo. Cuando termine el culto, no salgan corriendo. ¿Qué vamos a comer ahora? ¿Vieron que uno se desespera? Hasta en eso se ve cuán importante es la comida, hermano. Deberían quedarse todos un ratito más a abrazar, a saludar al que no saludaron, pero en tu mente está, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Voy a hacer un asado, voy a comer a las 3 de la tarde. No hagas de la comida un ídolo y tu prioridad. Come a las 4 de la tarde, pero quédate un ratito con tus hermanos en la iglesia. Quédate a saludar, no salgas huyendo. Sí, honra a Dios, pero no honres a la comida. Ama a Dios, pero no ames a la comida. Amén. Amén. Oremos. Amado buen Dios y Padre, te queremos dar muchas gracias por tu palabra que es tan clara, tan fiel. Te queremos agradecer por todos los alimentos que tú has creado, todas las plantas, todos los árboles.
Señor, hay cosas tan deliciosas que cuando están unidas se hacen más deliciosas y más beneficiosas. Gracias, Dios, porque nos creaste con sentidos como el del olfato, el del gusto y aún el del oído, Señor, para que nosotros podamos disfrutar las texturas, los olores, los sonidos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tu sabiduría ha abundado para que nosotros tengamos todas estas cantidades de alimentos. Pero, Señor, queremos rogarte y pedirte sabiduría para que nosotros podamos relacionarnos correctamente con la comida. Danos de tu gracia, Dios, para que la comida no sea nuestra prioridad, para que la comida no sea nuestra preocupación, sino tú, Señor, que tú seas y tu reino nuestra prioridad y nuestra preocupación. Señor, danos de tu gracia también para que nosotros no idolatremos la comida, dejando que la comida nos lleve a hacer de tropiezo a otros, a que la comida termine de a poco destruyendo nuestros cuerpos, porque comemos cosas que nos deleitan, pero que al mismo tiempo van destruyendo nuestra salud. También, Señor, danos de tu gracia para que podamos tener dominio propio sobre la comida, que nosotros no seamos glotones y no tengamos este pecado de la gula, sino que podamos ser reconocidos también por nuestra sobriedad y por un nuevo testimonio del Evangelio a través de cómo comemos, Señor, delante de otros. Señor, danos de tu gracia para que nosotros podamos, a través de la comida, recordar que tú has sido bueno, recordar que tu misericordia se ha renovado y que nosotros no nos sentemos desesperados por comer, desesperados por llenar nuestros vientres, sino que la prioridad de nuestro corazón sea la de primero decirte gracias, porque tú has provisto para los alimentos, decirte gracias porque has puesto a alguien fiel en la casa que los ha preparado, decirte gracias porque hay alguien que ha sido fiel en trabajar y en esforzarse para poder tener el dinero para comprar esos alimentos. Señor, también danos de tu gracia para que entendamos que la comida requiere esfuerzo y trabajo. Señor, danos de tu gracia para esforzarnos en trabajar, para no ser perezosos, para no pensar que las cosas tienen que venir como si estuviéramos en el paraíso, que todo nos tiene que venir de la nada. Danos de tu gracia para recordar que tenemos una responsabilidad, Señor, y es la de trabajar. Trabajar para poner un plato de comida, pero también trabajar para poner un plato de comida en la mesa de otros, porque también nos has llamado a ser generosos. Señor, danos de tu gracia para que la comida no sea un ídolo, sino que nosotros seamos adoradores tuyos, porque tu palabra dice que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que tú seas, Señor, la primera opción en los momentos de dificultad, de estrés o de aflicción, y no la comida, porque la comida no sostiene el corazón, solamente tú. A ti sea la gloria, bendito Dios. En Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos estos favores. Amén.